Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. La calma que durante tanto tiempo envolvía la vida privada de Erkan Meric se ha visto ahora resquebrajada por un episodio que vuelve a colocar su nombre en la primera línea de los tabloides. El actor, hasta hace poco conservador en sus declaraciones y alejado de la vorágine mediática, ha decidido verbalizar una postura que muchos interpretaban como latente, tras la difusión de unas fotografías que registran a su ex, la actriz Azal Suba, en compañía del cantante Oğuzhan Koç. Lo que podría haber sido una simple escena cotidiana, dos figuras públicas saliendo de un restaurante, se convirtió en el epicentro de un debate sobre respeto, memoria sentimental y los límites de la exposición pública. La imagen captada por los paparazzi, una salida nocturna durante la que ambos aparecieron tomados de la mano, desencadenó una ola de reacciones que no se limitó a la mera curiosidad. Pronto la escena fue leída como una señal, interpretada y reinterpretada según la sensibilidad de cada observador. Para sectores del público, la fotografía confirma el inicio de una relación sólida entre dos personalidades del entretenimiento turco. Para otros, sugiere una precipitación que despierta desconcierto entre quienes todavía conservan afecto por la pareja que alguna vez protagonizó la emblemática serie Arnzen Koy. Lejos de pronunciarse a través de un comunicado oficial, Erkan Meric trasladó su sentir en conversaciones íntimas con su círculo cercano, donde, según fuentes, expresó que las relaciones que concluyen merecen respeto y que los recuerdos compartidos han de preservarse. Estas palabras, filtradas y amplificadas por los medios, no tardaron en convertirse en material de análisis. Unos celebraron la defensa de un principio que pondera la historia compartida, otros, en cambio, consideraron que la intervención remueve heridas que ya deberían haberse cerrado. El contexto añade capas de complejidad. Oğuzhan Koç, cuya vida sentimental ha sido objeto de atención pública y que recientemente estuvo vinculado a la actriz Demet Özdemir, vuelve a estar en el centro de la escena. La concatenación de relaciones visibles genera, inevitablemente, una red de expectativas y comparaciones que la prensa y las redes desmenuzan con voracidad. ¿Es posible separar el afecto genuino de la lógica mediática que sitúa a las figuras públicas bajo escrutinio constante? Mientras tanto, Azal Suba ha optado por el silencio oficial. Ni desmentidos ni confirmaciones han llegado desde su entorno inmediato. La familia, discretamente, evita los micrófonos y las cámaras. Ese mutismo alimenta tanto la protección de la intimidad como la especulación. Algunos allegados insisten en que la pareja, si existe en términos sentimentales, atraviesa un momento de felicidad evidente. Otros sostienen que las apariencias públicas no deben interpretarse como la totalidad de una relación. En cualquiera de los casos, la ausencia de declaraciones contribuye a que el rumor gane peso y persista. Los comentaristas de farándula no han tardado en ofrecer lecturas contrapuestas. Un grupo interpreta las palabras de Meric como el legítimo reclamo de alguien que valora lo compartido y teme que el pasado sea desestimado con ligereza. Otro, más crítico, considera que el actor proyecta una nostalgia que le impide aceptar la autonomía ajena. Entre ambas posturas se despliega un debate más amplio. ¿Hasta qué punto una expareja tiene voz pública sobre las elecciones sentimentales de su antiguo compañero, y cuando esa voz se convierte en una imposición? Conviene recordar aquí la dimensión simbólica que tuvo la serie Arnzen Koy. No fue solo una plataforma laboral, sino el terreno donde se forjó una historia que habitó la imaginación de muchos espectadores. Esa memoria colectiva amplifica el valor emotivo del pasado compartido y explica, en parte, la intensidad de las reacciones. La continuidad entre la ficción y la vida real convierte cualquier gesto en una secuencia de significados que la audiencia procura descifrar con familiaridad afectiva. Además del interés humano, existe una lectura estratégica del fenómeno.
En el universo mediático contemporáneo, el silencio puede ser una táctica de control narrativo. Una respuesta tardía o la ausencia de respuesta repercuten de manera distinta según la habilidad comunicacional de cada figura. Mantener la compostura puede interpretarse como dignidad o como evasión. Hablar públicamente, por su parte, puede clarificar o profundizar el ruido. Por eso muchos analistas subrayan que cada movimiento, por pequeño que parezca, está medido por la doble lógica de la vida privada y la gestión pública de la imagen. En los espacios digitales, la discusión alcanza su mayor intensidad. Usuarios, influencers y cuentas de fans tejen con rapidez teorías, memes y argumentos que potencian la viralidad del episodio. Hashtags que emergen y desaparecen, comparaciones con romances anteriores, análisis de gestos en las fotografías, todo alimenta una conversación colectiva que, a su vez, retroalimenta la cobertura editorial. El espectáculo no solo produce noticias, también genera comunidades de interpretación que participan activamente en la construcción del relato. ¿Y nosotros en Keep Up queremos escucharos? ¿Pensáis que Erkan Merik actuó con derecho al expresar su malestar, o creéis que el pasado sentimental no debe condicionar la libertad presente de Azal Suba? ¿Consideráis que la relación con Ozan Koc debe ser juzgada por su rapidez o por su autenticidad? Dejad vuestras respuestas en los comentarios y compartid argumentos con respeto. Vuestras voces son el pulso que nos permite entender mejor estos fenómenos. No olvidéis apoyar nuestro trabajo. Suscribíos al canal de Keep Up si todavía no lo habéis hecho, dad like a este contenido si os ha resultado interesante y, si queréis apoyar de forma más directa, activad el botón de unirse, para acceder a material exclusivo y participar en debates cerrados con el equipo. Vuestra participación no solo fortalece la comunidad, sino que nos ayuda a investigar y ofreceros reportajes más profundos y cuidadosos. A nivel mediático se abre ahora una ventana de posibles desenlaces. Podrán aparecer nuevas fotografías que clarifiquen la naturaleza del vínculo, alguna declaración que ponga fin a la especulación o, por el contrario, un silencio prolongado que haga menguar el interés. En cualquiera de los escenarios, la historia plantea cuestiones permanentes: la intensidad con la que el público sigue a las celebridades, la responsabilidad de los medios al tratar lo íntimo y la tensión entre la memoria compartida y la posibilidad de empezar de nuevo. Para cerrar, decir que el episodio dibuja un mapa emocional complejo, mezcla nostalgia, protección de recuerdos comunes y legítimo deseo de seguir adelante. En este tapiz de sentimientos y sensaciones, la verdad plena solo la conocen los protagonistas. El resto de nosotros construimos narrativas que en ocasiones reflejan más nuestros deseos y miedos que la realidad misma. Keep Up seguirá muy atento a cada paso de este capítulo, informando con rigor y sensibilidad. Dejadnos vuestra opinión, compartid el artículo y recordad que aquí encontráis relatos que van más allá del titular. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.